Muy bueno, vamos a conversar del tema. Les presento a nuestros invitados. El señor Eduardo Aparicio es propietario de la agencia que recién estábamos mostrando en el reportaje de José Antonio Évora, que se llama Tu Envío a Cuba. Señor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Jorge Luis Artiles trató de hacer el proceso para la llamada repatriación, pero las cosas no funcionaron, ya investigaremos por qué, y dice que volverá a la carga. Gracias por acompañarnos. Y hay un caballero al que le agradezco particularmente porque básicamente viene del aeropuerto, directo de su llegada a Cuba, que es el artista Erich Concepción. Estuvo haciendo este trámite ya a esta altura hace casi un año o un poco más de un año, ¿verdad? Sí, más de un año, sí. Vamos a investigar detalles en un instante. Primero, bienvenido y gracias. Buenas noches, Pedro. Pero muy amable. Muy bien, señor Aparicio, arranco con usted. Capítulo 1. ¿Qué movimiento está viendo en comparación a, por ejemplo, un año o 2 años atrás? Es una moda, es una gran moda. Es algo que ahora en estos momentos es muy cómodo, muy normal hacerlo. Antiguamente se limitaba más porque el tiempo lo tenías que permanecer en Cuba. Hoy en día inicias el trámite, te vas y cuando el trámite está listo, regresas y recoges tu carnet de identidad. Por lo tanto, eso ha generado un poco más de emoción para que la gente se esté repatriando. ¿Cuánto le cuesta la cantidad de cosas que envía alguien desde aquí en promedio? Es infinito, porque está en dependencia en el título de la propiedad que se haya puesto en Cuba. Si es una casa que tiene 6 cuartos, amueblar una casa de 6 cuartos es muy costoso. Más la aduana te deja entrar 2 electrodomésticos de cada tipo. Entonces es algo que te puede llegar a costar entre 15 y 20 mil dólares. ¿Y estamos hablando de gente que lleva cosas nuevas o de gente que de verdad está llevando una mezcla de nuevas y usadas? Hay una mezcla, porque de repente si tienes el frigidaire que está roto o que está viejo, van para uno nuevo y se llevan sus cosas nuevas. Y muchos muebles se están llevando. ¿Qué pasó contigo, Jorge Luis, que no funcionaron las cosas? Hola, Pedro, buenas noches. Gracias por invitarme. Yo empecé este trámite en el 2012. Fui a Cuba un mes. En julio, de junio a julio, dije, voy a hacer el trámite. Regresé en septiembre y empecé el trámite. Pero ¿qué sucede? Que había que estar 3 meses en Cuba. ¿Sabes? La ley en ese momento decía que la persona tenía que permanecer 90 días. No pude estar 90 días, ¿sabes? Tenía compromisos acá, no planeé bien el tema de los 90 días y a los 2 meses tuve que regresarme. ¿Qué pasa? Que el trámite en ese momento, ¿no? Tienes que ir con un notario, que ese notario y la persona donde vas a vivir diciendo que esa persona va a residir en esa propiedad. O sea, en ese momento, ¿no? Vas a residir en casa de tu tía, de tu primo, de tu amigo, quien sea. Entonces empiezas el trámite, tenías que permanecer los 90 días en Cuba. Entonces, a partir de ahí, entonces era el trámite, ¿sabes? Del carnet de identidad. Ahora todo cambió. Ahora es muy rápido. Bueno, rápido entre comillas. Ahora se puede demorar de 4 a 6 meses. Tengo entendido, recientemente, hace una semana me llamaron y me dijeron, mira, después que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se legalizaron, ¿no? Que hay embajada en los 2 países. Ahora el gobierno cubano pide al FBI esa información sobre esa persona que está regresando al país para ellos investigar quién es la persona y entonces a partir de ahí te deniegan o te permiten regresar. Cuéntame una cosa, ¿tu plan es quedarte a vivir en Cuba? Bueno, actualmente no realmente. Yo tengo mi padre falleció, yo tengo la propiedad de mi papá con la viuda, ¿no? Un bien común. La idea era poder vender esa propiedad cuando iban a abrir ese momento que permitían vender las casas y entonces yo adquirir un apartamento y ella su otro apartamento, ¿no? O yo construir arriba. Pero ¿qué sucede? Que el carro también, o sea, el carro de mi padre estaba en juego en ese momento, ¿no? Ya pudimos legalizarlo todo sin problema. Y entonces no lograba en ese momento establecerme los 90 días y entonces tuve que regresar. Ahora estoy pensando, pero ahora el trámite hasta el cuñito se demora aquí, hay que ir a Washington a ponerle la habilitación, que antes se demoraba 15, 20 días, ahora se demora hasta 2 meses. Pero tu idea entonces es resolver una serie de cosas administrativas y Sí, no para vivir. Y volver aquí. Sí, o sea yo llevo 21 años en Estados Unidos, vine con 15. O sea que se llama repatriación el trámite. Sí, el trámite se llama repatriación. Lo bueno que tiene que realmente, o sea, puedes vivir en tu país, estar alrededor de las personas con las que naciste, puedes regresar a Cuba llevando el manejo de equipaje, que puedes llevar, lo que decía el señor, puedes llevar
¿sabes? Tener hasta cierto punto un estado mejor de vivir, ¿no?, que otras personas, porque estás llevando todo nuevo y lo estás pagando en pesos cubanos. Si hubiera que pagarlo en CUC, ¿sabes? Como Claro. sería imposible, vaya. Hay un caballero que ya tiene un documento que está con él ahí precisamente, que es este famoso certificado de identidad, o como le llaman, carnet de identidad. Sí, es el carnet de identidad común de todo el mundo en Cuba, que digo yo que aunque sea dramatizado... No lo muevas porque están enfocándolo en este momento. Aunque se ha dramatizado muchísimo alrededor de... Acabaron contigo en la foto. Este tema, sí, de verdad, parece que te parece un fantasma aquí Sí, arriba. fue muy fuerte. Se ha dramatizado demasiado, creo, alrededor de este tema. Me parece que la repatriación no es más que la recuperación de lo que nadie nunca te debió quitar. Nadie debió quitarle a nadie tu residencia en Cuba por haberte ido del país o algo así. Como se reivindicó muchísimo lograr recuperar esto, y yo creo que... Esa palabra es muy interesante, se reivindicó. Estamos hablando más de reivindicación, tal vez, que de repatriación. Es que esto de repatriación suena un poco, ya digo, dramático, ¿no? Eso es recuperar tus documentos en Cuba que nadie te debió quitar nunca. Entonces, que hay quien me dice, sí, pero es que también es un poco selectivo, porque no a todo el mundo, no es selectivo, se lo dan a la mayoría. Hay gente que no se lo van a dar por los problemas que ya sabemos. No hemos dicho que en Cuba se haya terminado el sistema no autoritario, etcétera. Ahora, hay gente que no, si no le dan la repatriación, también hubo gente que no podía salir de Cuba, y sin embargo nosotros salimos. Claro. Entonces, Claro. Y ahora, por cierto, se puede, no sé, pero como interpretan las cosas allá, básicamente pueden tomar medidas arbitrarias. Tienes ahora carnet de identidad cubano. Sí. Te pueden aplicar cosas que... Peligrosidad. Pero que te la pueden aplicar también, aunque no lo tengas. Aunque no lo Ya, tengas. o sea, Usted que no es que ciudadano. aumente el riesgo porque tengas ahora esta regularización de documentos. Claro, usted permanece siendo ciudadano cubano hasta que se demuestre lo contrario. Eso es de por vida. O sea que eso Cuba no- no reconoce una doble nacionalidad, por tanto tú siempre estás sometido a las leyes de Cuba mientras estés dentro de su territorio. De lo que has visto, de lo que has oído, de la gente que hace estos trámites y eso, ¿qué porcentaje dirías hace lo que están haciendo, por ejemplo, o pensando hacer ustedes? ¿Y qué porcentaje dice, no, yo ya cumplí mi etapa, me voy a Cuba? Bueno, yo veo mucha gente interesada, mucha gente que pregunta, es que yo lo quiero hacer, etcétera. Más allá del principio cívico, de que nadie tiene que ser desposeído de su residencia en Cuba, hay gente que lo utiliza por beneficios personales, de esto de que si entro en peso cubano, no entro. Claro, claro. No creo que esto sea lo importante. Entras en peso cubano porque pasas a ser un ciudadano de la isla normal, como mismo vienen los que están allá de visita y regresan, entran en peso cubano, así mismo vienes tú y regresas. Creo que más allá de todo esto, el logro precisamente ha sido que se reconozca que no porque no querramos vivir en Cuba, tenemos que ser sentidos o vistos como no cubanos, o con el desprecio este que siempre se trató, de gusano, de escoria, de gente Claro, que ya no sé. claro. O sea, a mí nadie nunca más me ha preguntado, yo me repatrié, a mí nunca nadie me ha preguntado, ¿usted quiere pertenecer al CDR? O sea, nadie me ha obligado a eso. Ni la Creo que libreta. eso es un avance en cuanto a lo que sociedad se refiere. Yo no estoy hablando de que sea un beneplácito político, ¿no? En su empresa, señor Aparicio, y por supuesto es una cosa completamente en el aire lo que estamos mencionando, un porcentaje, o sea, ¿qué idea tiene usted de si tales personas, la idea era quedarse permanente y tales personas es para hacer esta situación de básicamente recuperar derechos que perdieron y al mismo tiempo no perder los que tienen aquí? Hay dos casos. Están las personas mayores que se están yendo a vivir a Cuba porque van a tener supuestamente un nivel de vida un poco más económico. Y hay personas jóvenes también tomando una decisión radical de no querer regresar a Estados Unidos. Y también hoy es algún caso de alguien que lo hace por beneplácito. Entonces es algo un poquito... Sí, no estoy Pero hablando diría- no hemos hecho una encuesta, pero sospecho por lo que he oído en todos estos días, y el tema este de la llamada repatriación tiene meses de que se habla del crecimiento de los números y eso, pero mucha gente a lo que apunta es a lo que me están planteando, por ejemplo, Erich y Jorge Luis. Está demorando, pero todo el que lo ha hecho está muy contento. Sí, Por sí, lo- puede por estar lo menos contento, es pero lo no que quiere nos decir que se transmite a haya nosotros. quedado, ¿no? Siempre porque después van recomendando a otras personas. Y entonces están contentos porque no se sienten hostigados, no se sienten molestados. Y esa es la parte donde uno va viendo que sí hay un cambio de verdad.
Yo creo que ha habido también un mal enfoque, porque la gente, se habla de repatriación y la gente cree que la gente regresa a vivir a Cuba. Y no. Y eso es lo que significa la claro, expresión. la palabra repatriación significa eso. Y quizás se toma como número, tantos miles de personas están regresando a vivir a Cuba. Eso es falso. No es cierto, o sea, por están supuesto. recuperando... Sí, pero no son miles además los que están regresando para la repatriación. No, pero hay bastante, el trámite es más a nivel de Sí. tal vez cientos. Yo recibo, Pedro, llamadas anualmente. semanalmente. Yo como asesor de bienes raíces, que tengo listados de propiedades en Cuba, yo recibo llamadas semanalmente de personas que están pensando hacer el trámite, de vender su propiedad aquí, y han trabajado acá, están retirados ya, han trabajado por 30 años y quieren regresar a Cuba con su familia. Tienen el derecho a hacerlo. Claro. El gobierno cubano te quitó ese derecho hace muchos años. Ahora cambió para bien de nosotros y puedes regresar a estar con tu familia sin ser, porque todas esas personas salían con salida definitiva. ¿Sabes? Le ponían un término, salida definitiva. Quiere decir que ya tú no pertenecías más a Cuba, ¿no? Salida definitiva, no. Tú te fuiste y regresaste, y como cualquier país del mundo. Bueno, en este momento yo recibo muchas llamadas de personas que están interesados en comprar casas y apartamentos para vivir ellos y en un futuro como negocio alquilarlo, porque realmente aquí las propiedades en el centro de la Florida está muy cara, pero en Cuba con 40.000, 50.000 dólares es una inversión que puedes hacer. Muchas personas me han llamado, Jorge, yo estoy interesado, quiero empezar el trámite para después tú me consigas la propiedad. ¿Me explico? Es bien, ¿sabes? Es por decisión propia, ¿no? Pero personas mayores que están retiradas también me han llamado para que yo les ayude. Yo siempre le digo, vaya a una agencia, acá una agencia de envíos a Cuba, en este caso puedo referirle a la agencia del señor, para que puedan asesorarlos más en este tema. Yo creo que hay un estigma que nos viene, que arrastramos nosotros precisamente con un largo periodo de un régimen que todos hemos conocido, donde se han términos que no pueden ser unívocos, tales como revolucionario, cubano, patria y socialismo, se han confundido y mucha gente cree que como que hacer este trámite o tomar la repatriación es como dar un sí o dar un paso atrás. Sí, regresando al comunismo. No lo creo así, por la sencilla razón de que a mí me parece que de tu patria no te puede desposeer nadie. Y me parece que podemos perfectamente recuperar los documentos cubanos y seguir disintiendo, de seguir en contra de las arbitrariedades o del ¿cómo se llama? Del oportunismo, de la presencia esa infalible de la represión cubana. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto no es político, es totalmente cívico. Pero desgraciadamente siempre nos unieron todos a la política. Yo he estado viendo más eso en general, y por supuesto no tengo datos, no hay una encuesta formal, no hay un hecho específico, pero por ejemplo nos decía el señor Aparicio que 20, 25 personas mensuales, digamos, sería algo razonable, ¿no? Mencionar en términos de números. Sí. Son de 250 a 300 personas. No, y estamos hablando de un personas año. que llevan 40, 50 años acá y están regresando a Cuba que nunca habían ido ni de visita. Claro. Lo No, que más está pasando en esto es el desconocimiento que hay de lo que se puede hacer. Porque la historia está cambiando y la manera de aceptar este tipo está cambiando. Entonces, lo importante de esto es que las personas sepan qué es lo que pueden hacer, el que tenga el deseo de hacerlo. Por supuesto. ¿Qué cosa específica le dice usted a las personas que, por ejemplo, están mirando el programa con las que deben tener particular atención? Porque hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Todavía con el embargo, por ejemplo, hay ciertas cosas que pueden complicarles la existencia siendo ciudadanos americanos. Bueno, el embargo no habla nada de tu repatriación, no tiene nada que ver una cosa con otra, es un derecho que te corresponde por naturaleza. Claro, Entonces, pero por ejemplo, le menciono un caso. Por ejemplo, en este momento no existe un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba para enviar cheques de seguro social a Cuba. Esa es una realidad. Eso está prohibido por el embargo. Pero Eso es parte de la situación. siempre se le busca la vuelta. Claro, pero, ¿entiendes? claro, pero se le busca Yo la sí vuelta. A eso me conocí refiero, que hay hace 2 ciertas cosas años. que todavía bueno, no están no es tan arregladas así, porque si formalmente. usted, es muy interesante, y volvemos a lo mismo del desconocimiento. Si usted abre una cuenta en Stonegate Ajá. y usted tiene una tarjeta de Stonegate, usted puede usar esa tarjeta en Cuba. Claro, pero fíjese. Digamos que tú tienes tu retiro Claro. en Stonegate, Claro. que te lo depositan en Stonegate, usted puede usar su tarjeta en Cuba. Yo sí he visto Eso personas no hay duda, deshabilitadas, pero personas Stonegate deshabilitadas en Estados aquí Unidos. que están Pero sí, regresando a pero no es Cuba. que le puedan Funciona en enviar- Cuba y es legal. Claro. Es decir, que esa persona está recibiendo su cheque de su seguro social Es lo que dice él, le busca la vuelta. Sí, siempre se le busca la vuelta. Este trámite... y no es ilegal.
Se llama usar la tarjeta en Cuba porque está permitido. Eso depende cómo funcione. Usted puede sí utilizar la tarjeta de crédito que le dé Stonegate en Cuba, eso es legal en este momento. Totalmente legal. Lo que no puede es recibir dinero directamente en Cuba si usted está viviendo en Cuba de una institución federal estadounidense. Eso no es legal. Pero no lo está recibiendo, lo está recibiendo el banco. Claro. Y no, el pero banco te da el derecho a usar tu tarjeta. Estoy de en La acuerdo, Habana. pero el banco es una institución privada. Prácticamente lo mismo. Claro. Yo estuve viviendo en República Dominicana hace unos años y conocí señores mayores que aquí no pueden vivir con ese retiro de 731, 733 dólares que reciben mensualmente y allá pagando una renta de 250 dólares le quedaba. ¿Qué sucede? Que el dinero no se lo mandaban tampoco a República Dominicana. ¿Me explico? No, se lo mandaban a su cuenta aquí y podía usar la tarjeta para poder utilizar En el caso de dinero. República Dominicana sí se puede cobrar, como en muchos otros países Claro. del mundo le envían el cheque del Seguro Social. Pero se puede utilizar eso, que en este caso en Cuba es uno de los caminos necesarios para muchas personas, porque la otra alternativa no es en este momento viable. Estamos de acuerdo y por supuesto me dicen si discrepan con toda tranquilidad. Este es un proceso que ha llevado a que una cantidad de personas, un porcentaje pequeñísimo de lo que es el exilio todavía en Estados Unidos, ¿verdad? Pero un porcentaje pequeño haya decidido dar una batalla para recuperar derechos que le quitaron en algún momento en Cuba y mantener, por supuesto, los que tienen aquí en Estados Unidos. Y entonces, a través de un documento, a través de una forma de poder manejar una propiedad desde allá, etcétera, etcétera, están entrando en esta nueva etapa que no incluye, salvo algunos casos que no tenemos con números, el quedarse a vivir en Cuba. Estamos más o menos en la misma... Las personas viven, o sea, ellos regresan a Cuba, pero tienen que regresar. Por ejemplo, las personas tienen residencia en Estados Unidos, no pueden pasarse más de 6 meses. Lo dice la ley, tienes que regresar obligado porque no puedes pasar más de 180 días fuera del territorio. Yo entiendo eso. Entonces, muchas personas que están haciendo este trámite aprovechan para hacer negocios también, llevar cosas por encargo, esto, lo otro. Claro. Este trámite se llama solicitud de residencia en territorio nacional, lo que le decimos repatriación, legalmente, ¿no? Se llama solicitud de residencia en el territorio nacional. Yo sí te puedo decir que hay, yo he recibido, te digo, de estos programas que he hecho recientemente, más de 40 llamadas de personas interesadas en invertir en Cuba, en comprar una propiedad para su familia o para ellos mismos. Yo creo, así es cierto, que hay mucha gente que se queja precisamente de esto, que la gente utilice el beneficio de estas cosas para lucrar o para llevar. Y yo creo que detrás de nada, de ningún contacto de nosotros los cubanos como pueblo, con el pueblo de Cuba, hay ningún lucro, y si hay algún lucro, pues que levanten esas prohibiciones estúpidas Que por las puedan llevar cuales lo que uno no sea. pueda llevar lo que le dé la gana a su familia, Exactamente. porque al final de la jornada eso no es lo que mantiene ni regímenes ni nada. Por el estilo, al contrario, hay negociaciones por debajo de la mesa de transnacionales enteras estadounidenses Sin negociando duda. con Cuba, y eso sí puede ser. No, sin enriquecer. duda. Y vamos a entender una cosa, independientemente, y debo cerrar el tema por el tiempo, pero independientemente de este proceso en particular, por ejemplo, el año pasado fueron 3.000 millones de dólares de remesas de cubanos a personas en Cuba. 3.000 millones de dólares, son 8 millones de dólares por día. Así que, mucho dinero. y estamos hablando de las remesas, no estamos hablando de lo que se invierte en los viajes, de lo que se invierte en los procesos de compras de y propiedades, ahora- etcétera. Y yo le Ahora- celebro a los cubanos que puedan Ahora ayudar a su familia con esta a paliar. apertura Muy turística que respetable. está sucediendo, hay personas que tienen un dinero acá que no pueden invertirlo acá porque no puedes comprar nada, pero en Cuba puedes comprar 3, 4 propiedades. Claro. Y esas propiedades, cuando tú teniendo tu carnet de identidad, puedes tener 2 propiedades, una en la playa, o sea, una vacacional, y otra en la ciudad. Esas 2 propiedades usted las renta y usted le Y gana obtiene dinero, un ingreso, igual que claro. aquí. Señores, un gusto. Muchas gracias por Gracias. acompañarme, muy pero muy amables. Mucho para discutir de este asunto y por supuesto lo seguiremos conversando, pero hoy nos quedamos sin tiempo. Incendio.